Classroom, pero que todavía no estén en el grupo de WhatsApp, se van a quedar. Eso como un anuncio rápido para que regularicemos el grupo de WhatsApp más con las personas que están completamente bien inscritas, ¿ya? Bien, el día de ayer hemos hecho todo con presión prácticamente, ¿no? Entonces, con presión hemos visto varios libros, ¿ya? Entre ellos, el primero ha sido el de McCormack, ¿no? Y hay cosas específicas que quiero que queden muy claras, entonces vamos a rápidamente mencionarlas. Si hay alguna duda, por favor, levanten la manito para que haga caso a porque este sea casi como de dudas de ayer, ¿no? ¿No? Entonces, estamos en el capítulo 5, ¿no? Ya. La idea ha sido, siguiendo la misma secuencia de tracción, pero esta vez en compresión, ver el tema de primero, ¿no? Lo que es la carga crítica de Euler, ¿no? Limitando la esbeltez, en miembros de compresión llega a ser 200 veces, ¿no? Y en miembros de tracción habíamos dicho que la esbeltez no puede superar de 300 veces, ¿no? Además de que esta fórmula de Euler que ustedes la ven acá, ayer hemos quedado muy claro de que lo que hace es dividir y clasificar las columnas, ¿no? En realidad, el comportamiento de columnas se basa en tres tipos. Una sería columnas cortas, ¿no? Donde solamente se diseñan igual, o sea, con la fórmula más básica, que es esfuerzo de tensión es igual a la carga sobre el área, ¿no? Y como esto más o menos. Sin embargo, tenemos después columnas intermedias, ¿no? Y tenemos después columnas largas, ¿no? La idea es conocer primero la carga típica de Euler, que eso nos va a permitir clasificar si es columna intermedia o larga, ¿ya? Entonces, Fe, de aquí para adelante, es la tensión crítica de Euler, ¿no? Habíamos visto los diferentes elementos de la ecuación, ¿no? Módulo de elasticidad, pi 3.1416, la longitud de mi columna y el radio de giro, ¿no? Radio de giro menor siempre, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto claro, o sea, en este paso, la idea es ir a la parte de formulación, ¿no? Y en esta formulación habíamos encontrado las siguientes ecuaciones, ¿ya? Primero, recordar cómo podemos calcular K, ¿no? El factor de rigidez K, ¿ya? En realidad, tenemos dos métodos. El primero es entrando en lo que son las tablas de acuerdo al tipo de unión que tenemos en la columna, ¿sí? En el caso de que sea, por ejemplo, empotrado, en ejemplos reales, ¿no? Es algo que siempre me preguntan los compañeros de semestres anteriores, ¿cuándo sería un empotramiento perfecto en metálicas? ¿No? Porque en hormigón es fácil, ¿no? El hormigón, debido a que tiene un armado de fierros, entonces fácilmente esa unión es completamente integrada, ¿no? Pues armado, columna, viga, hormigón, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes ven en el armado, ¿no? Todo el elemento, digamos, el esqueleto de la viga y la columna se integran y con la piedra artificial que vendría a ser precisamente el hormigón, lo que hacen es poner un elemento monolítico en todo esto, ¿no? Entonces, acá si ustedes quieren, digamos, ponerle la carga, inmediatamente la viga va a transferir los esfuerzos resultantes hacia la columna y viceversa, ¿no? Entonces, debido a que precisamente el acero está completamente integrado en esta unión, ¿no? Se requiere de que prácticamente se consideren la transferencia de momentos en los diferentes nodos de la estructura, ¿no? Mientras si nosotros vemos digamos, las uniones, unión, viga, columna, metálicas, ¿no? Que las clasificamos en dos, ¿no? Pueden ser empernadas, pueden ser soldadas. Esta sería una que es soldada y esta sería una que es empernada. Cuando tenemos soldadura, generalmente la soldadura se hace en toda la extensión de la unión, ¿ya? Se hace en ambas caras también, ¿no? Entonces ahí obviamente la
la viga está transfiriendo el momento hacia la columna y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque rigidizamos esta unión de manera de que pueda existir ello. Entonces, el mejor criterio para saber cuando vamos a elegir K en función de su rigidez es también en función del tipo de junto o soldadura, en este caso que vamos a poner, ¿no es cierto? Mientras si fuese empernada, pese a que existe una transferencia, por lo menos parcial, de los momentos, nosotros no consideramos que sea una unión perfectamente rígida, ¿ya? Sino que esta unión puede rotar libremente. Y ahí precisamente tenemos la diferencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos que hallar K, ¿no? Fíjense acá, mm, si dibujaríamos un circulito y un circulito acá, quiere decir que esta columna, cuando venga la carga axial a compresión, ¿no? Va a tender a arquearse o a tender a pandearse, ¿sí? Este arco o pandeo que se llama, sucede desde la articulación a articulación en toda la luz de la columna. Consecuentemente, en este caso, K vale 1, o sea, la rigidez que tenemos en la columna vale el total. Sin embargo, acá tiene usted factor de rigidez. Ustedes notarán que cuando tenemos, digamos, el aporte de, ya sea de viga columna acá, es una unión más rígida, entonces no permite fácilmente que la columna o viga se deforme, ya. Una redistribución precisamente a todo esto y un concepto de rigidez mayor, ya. Entonces hay una parte que no se deforma de esta columna. Y el pandeo puede suceder, ¿no? En la parte media de la columna. Entonces por eso el K por L es 0,5 de la luz. Esta parte es solamente la que se va a poder pandear, ¿no? El resto sigue siendo rígido. Entonces K vale 0,5. Con esa explicación, como ustedes pueden ver, nosotros ya podemos calcular en tablas K, ¿no? Y entrar a las ecuaciones anteriormente que hemos visto, ¿no? De Euler y las sucesivas, ¿ya? La otra consideración que hemos visto es el uso de nomogramas. Este uso de nomogramas tiene que ver primero para saber si nuestro pórtico puede desplazarse o no puede desplazarse, ¿no? Usualmente esto lo manejamos desde el siguiente criterio. O sea, para empezar, no hay estructura, por más que esté soldada, ¿no? Metálica, que no deba tener arrastramiento. O sea, por seguridad, siempre se debe arrastrar todas las estructuras metálicas, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir de que exista una redistribución de las cargas laterales y que no genere el efecto dominó, como se dice. Y ese contraventeo también se llama, o arrastramiento lateral, ¿no? Nos permite inducir que hay dos tipos de marcos o pórticos, ¿no? Unos que son desplazables y otros que son perfectamente rígidos, ¿ya? Que no admiten desplazamiento lateral. Entonces, el día de ayer, bueno, esta era la tablita que habíamos visto al principio, ¿no? Y les había mostrado en la norma, ¿no? Dos tipos de nomogramas que nos permitían precisamente encontrar la rigidez promedio del nodo, ¿ya? Entonces, eso se los voy a mostrar acá, por el Classroom, y se los voy a mostrar la norma de donde hemos sacado, y que también les he pedido que hagan ustedes la lectura de los comentarios, además de la norma, ¿no? Entonces me desplazo hasta el final, ¿no? Y acá, este es el manual de maderas, son los tomos 1 y 2, la norma sísmica, y aquí está la norma metálica en español, ¿no? Que es la que estamos usando. La abrimos y el código como tal tiene, todos hemos llevado, estamos acá, miembros a compresión. El E, ¿no? 1688, ¿ya? Pero la parte de los abacos está en los comentarios, como se los mostré ayer, entonces está aproximadamente por la 300 y, sí, para abajo, en los comentarios de la norma, ¿no? La mañana pasado, son esfuerzos combinados, corte, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, compresión. Muy bien.
pasado de elementos de atracción. Si alguien me puede dictar, por favor, la página, yo les pedí que me lo anoten para no estar buscando otra vez todo el libro. Construcciones combinadas, y esto me pasa otra vez. Fuego, fatiga, límites de servicio, ya estamos llegando acá. En condiciones, J, corte, flexión, sí, flexión, compresión. Bien, entonces, la parte de formulación general, pues son estos coeficientes, está en la 1689, pero no he vuelto a la normal en un segundito, entonces tiene que estar más abajo. ¿Dónde están mis abacos? Ingeniero, los comentarios están en la página 164, si no me equivoco. Gracias por anotarlo. ¿Quién ha sido el gentil joven que no? Rodrigo Pablo Apala, ingeniero. Ya, Rodrigo, te voy a regalar un punto. Muy amable. Ingeniero. Un cachito, por favor. ¿Cuánto me decías, Rodrigo? 164, ingeniero. Gracias. 156 exactamente. Vamos a ver. Sorry. Pues lo que necesitamos son los abacos, ¿no? Que ahí lo hemos trabajado. Esto que les quiero mostrar. 158. De la norma, ¿no? Le estoy diciendo, ¿no? De 164 de la página del PDF, ingeniero. No, pero no interesa, eso tiene que ser de la norma. Porque Yo tengo, ingeniero, yo tengo anotado 16,311. Eso está mucho mejor, porque estaba al final casi. Donde 311, estaban, ¿no? sí, donde estaban los monogramas y como allá. Ya estoy llegando, gracias, muy amable. Aquí está, exacto. ¿Cuál es el nombre de su compañera? Ortiz Castillo, Karen Viviana. Ya, Karen, entonces te vamos a regalar un punto a ti. Bien, entonces la norma, fíjense, en la 16311, es la segunda forma de poder calcular la rigidez de K, ¿no es cierto? Y acá nos presentan dos monogramas, uno para marcos radioilustrados o con desplazamiento lateral restringido, ¿sí? Que acá vamos a explicar por qué. Y tenemos también el desplazamiento de un marco que sea permitido, ¿ya? Entonces, la fórmula general que ayer también la vimos para poder determinar la rigidez promedio de un nodo se llama G. En la parte superior siempre es A y en la parte inferior es B. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de elementos que convergen en una parte superior de la columna, ¿no? Dividido entre la sumatoria de vigas que convergen en este nodo. Entonces, ayer les había mostrado un ejemplo de cómo está con la inercia y la longitud de la columna y viga, se saca GA y GB, ¿no? Entonces, GA, ploteamos, ¿no? Donde nos dé, marcamos el punto, después GB es en la parte de abajo, marcamos el punto, con una recta unimos y el valor que encontramos en la intersección es K. Entonces acá tendríamos las dos formas, ¿ya? De calcular precisamente el valor de K. Entonces,
Con eso prácticamente ustedes ya tienen la forma para poder seguir trabajando dentro de las fórmulas que son requeridas para diseño a compresión, ¿ya? Entonces, volvemos a la misma norma, y ahora sí a la 1681, 1680, digo 16 arriba, para explicar las fórmulas, ¿no?, de compresión. ¿En qué está?, ¿no? Entonces, la fórmula general de diseño, ¿no?, tiene que ver precisamente a dos factores. Este es el método LRFD, factor de reducción, y omega C, que es el factor de seguridad, ¿no? Ahora, nuestra ecuación general de diseño es esta, ¿no? La carga nominal de resistencia de la columna, es decir, cuánto puede resistir mi columna, es igual a un F crítico por el área gruesa de mi columna, ¿vale? Entonces, el área gruesa, ¿de dónde obtengo? De las propiedades geométricas, ¿no?, de la columna, ¿ya? Sección transversal del perfil que estoy usando, etc., ¿ya? Y el F crítico, ¿de dónde lo obtengo? Entonces, ahí están las dos posibilidades, ¿no? Primero debemos hacer esta evaluación, ya sea de que K por L sobre R, es el test, sea menor o igual a 4.71 raíz de E sobre FE, o, dice, FE, que es la carga crítica de Euler, es mayor o igual a 0.44 de FE. Entonces, si esto sucede que sea menor, se utiliza esta fórmula, ¿ya? Donde tenemos FE y FE, etc. ¿De dónde obtenemos FE? De el, digamos, tomo 1, capítulo 2, la tabla 2.3, de cómo se elaboran los perfiles, ¿no? ¿Ya? Y cuando es mayor, utilizamos esta segunda fórmula, ¿no? Entonces ya con eso podemos tener el F crítico, ¿no? Entonces el F crítico para columnas largas es de 0.877 de la tensión de Euler. Sustituimos en esta fórmula y encontramos P sub L. Pero eso no termina ahí. Tenemos nosotros que hacer afectar con los Phis, ¿no? O sea, con estos valores. Porque la resistencia, en realidad, que vamos a considerar es Phi sub C, P sub N. O es en este caso P sub N dividido sobre omega C, ¿no? Entonces, con seguridad, ayer me preguntaba su compañera, por ejemplo, ingeniero, estamos en muchos ejercicios, son 40 ejercicios, ¿cómo vamos a subir tantos archivos? Bueno, hay personas que me han compartido su drive. No he estado muy contento porque en realidad la idea es que lo entreguen, ¿no? Otros han comprimido la tarea, como os he pedido, y lo han entregado, también puede ser. Pero bueno, lo importante es de que estén trabajando los ejercicios, ¿ya? Eso es lo más importante, o sea, entendiendo todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, prácticamente, fíjense, tanto en el método del LFD o en la CD, cuando nosotros obtengamos la solución, siempre vamos a considerar el más desfavorable, ¿ya? Más desfavorable no siempre es el ASD, a veces puede ser el LFD, porque no olviden que acá se trabaja con cargas mayoradas, ¿no? Entonces, deberíamos nosotros verificar en una estructura si esa estructura puede resistir, ¿no? Puede resistir o encontrar una sección, ¿no? Ahora, lo lindo de este texto de McCormack es que no solo juega hasta lo que les he dicho es lo básico, ¿ya? Sino por donde es su talón de Aquiles de ustedes, es todo lo que no han estudiado antes. Me refiero, no han estudiado física, me refiero, no han estudiado isostáticas, me refiero, no han estudiado hiperestáticas, no han estudiado resistencia a materiales, ¿no? Entonces, en realidad muchos de ustedes no se aplazan en lo que es el diseño de mecánica, sino se aplazan o se vuelven a aplazar en las materias que no han pasado bien, digamos, o sea, no han pasado sin saber, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, es una columna compuesta por 4 perfiles, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, quiero hacer la determinación de inercia y de radio de giro,
Yo hacía una prueba de diagnóstico al principio, ¿no? Cuando estábamos en la parte presencial. Les daba exactamente esto. Les decía, por favor, calculen inercia, ras de giro. Ni uno resolvía eso, ¿ya? Si yo no sé dónde está la falla, ¿no? Y ustedes deben entender de que ya están en octavo semestre. O sea, yo no puedo estar lidiando con errores suyos del pasado, ¿ya? Ese es mi problema. Entonces, digamos, si lo quiero fulminar a alguien, le doy prácticamente un perfil que él tenga que calcular desde su inercia y demás, ¿no? Porque a veces tienen que, antes daban inclusive con todas sus normas abiertas y qué sé yo, no se podía resolver rápidamente, pero cuando no, y tienes que calcular y acordarte todo, pues ahí te pierdes, ¿no? Los cimientos que tienes no son tan buenos, ese es el problema, ¿sí? Ya. Entonces, lo que ustedes tienen que practicar, y por eso les hemos dado todos esos ejercicios, es precisamente mm, que una parte de lo que les estoy dando es importante, ¿no? Que la conozcan, la formulación de ecuaciones, pero donde ustedes deberían, por eso digo, estudiar el problema, ¿no? Es cuando tienen que hacer algunas determinaciones que ya han llevado antes, porque no se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, esta sección así de clarita, como lo están viendo, ¿no? La 5-4, ¿sí? Es un perfil de L por 4 por 1/4, ¿no? 4 pulgadas, 4 pulgadas, 1/4 de pulgada. Y son 4, ¿ya? Y la carga va a ser céntrica acá. Entonces tenemos que determinar la inercia de este elemento, ¿ya? La altura que tiene son 40 pies. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En este caso, inmediatamente convertir en mi cabeza de qué estoy hablando. Es una luz bastante grande, porque si dividimos entre 3, son 12 metros más o menos, ¿sí? Entonces, imagínense, son con 3 pisos, como una casa de 3 pisos, ¿no? En función de eso es un marco estructural. Y les pueden pedir, bueno, aquí en la orden dice, determine la carga crítica del bandero, etcétera, ¿no? Con esta ecuación, en los ejercicios del 1 al 4. O sea, aquí, este es el enunciado. Módulo de elasticidad no va a cambiar para el acero, siempre utilizamos 29.000 K6, ¿no? Que es kilolibras por pulgada cuadrada, que les decía, ¿no? Y en función de eso, la idea es verificar cuánto de cada. Entonces, las dos posibilidades que hemos hablado en las clases anteriores. Primera posibilidad, que nosotros tenemos el perfil, tenemos ya, digamos, la estructura construida y nos piden saber si puedes resistir un piso más, por ejemplo, ¿ya? Entonces ya no puedes cambiar las secciones, sino tienes que hablar de cuánto puede llegar a resistir esa estructura, ¿no? Y lo segundo, si tienes los planos, ¿no? Esos planos tienes que hacer un predimensionamiento y después un ciclo de optimización hasta determinar de las cargas que van a estar actuando cuál es la sección más óptima. Son las dos únicas posibilidades que tiene el ingeniero, ¿no? Entonces, a ver, empezaremos con este ejercicio. Les vamos a decir que resuelvan el 5-4, ¿no? ¿Cómo se llama? Del libro, ¿ya? Y vamos a hacer una variación, ¿no? Vamos a hacer que la distancia de separación sea la sumatoria de su código CIS, ¿ya? O sea, para cada uno esta distancia va a variar, ¿listo? Entonces, determinaremos, por favor, la máxima carga compresión que puede soportar la columna. Entonces, hacemos la tarea, ¿no? Y vamos a ir con lo que ya hemos visto. Aquí son estructuras metálicas, tarea, es un control de clase, ¿no? Entonces, problema 5.4, pues, problema propuesto. El espaciamiento, entre los perfiles igual a sumatoria de códigos CIS.
determine la máxima capacidad de carga de la columna a compresión. Muy bien. Sabemos, eso son prácticas de clase, es para hoy, sí o sí, y la hora, vamos a dar media hora, o sea, las 16:45, suficiente. Para que suban, vamos a dar hasta las 17. Entonces, empezaremos a hacer, por favor, no se desconecten, estén haciendo, mejor si es, y los veo, a ver,